Buenos días, nosotros somos el grupo 3, conformado por Piero Chichón, Daniel Gordillo, Ramón Massa, Gabriela Peralta y quien les habla, Carla Cheón. Antes de empezar, es importante comprender que la esclavitud sigue presente a lo largo de todo el mundo. Eso se ha evidenciado a través de una noticia publicada por RPP, en la que se indica que a lo largo del 2022, más de 600 menores de edad fueron vendidos por sus familiares a redes de trata de personas en el Perú, en las cuales fueron explotados tanto sexual como laboralmente. Esto respalda la falta de concientización del asunto y de los derechos humanos. Por ello, en el presente video se explicarán las características de la esclavitud durante el siglo XIX, con el fin de comprender el legado que ha dejado en la actualidad. Rutas del comercio de esclavos en el siglo XIX. Como antecedente, durante el siglo XIX hubo una gran movilización de esclavitud, especialmente en las Américas y en el África. Durante este periodo se llevó a cabo el movimiento migratorio más grande de la historia, donde hubieron diferentes rutas de esclavismo que implicaron el transporte de esclavos desde África a América, así como la trata interna de esclavos dentro de los propios países americanos. La ruta del Atlántico fue la principal vía de transporte de esclavos desde África hacia América. Comprendía una serie de rutas marítimas desde las costas de África Occidental, como Senegal, Gambia, Guinea, Angola y otros lugares, hacia América del Norte, América Central y América del Sur. Los barcos de esclavos, conocidos también como barcos negreros, llevaban a millones de africanos en condiciones inhumanas durante esta época. De la costa occidental de África hubo un gran flujo de esclavos por la ruta Bahía, Buenos Aires, Tucumán, Perú, así como la ruta Bahía, Venezuela, Caribe y de ahí el resto del centro de América, dado que Brasil y esas islas operaban como centros de redistribución de mano de obra. Además de la trata de esclavos transatlántica, hubo rutas internas dentro de las Américas, donde se movían esclavos, como por ejemplo el comercio interno de esclavos en los Estados Unidos. Se concentró en la venta de esclavos desde los estados del sur a los estados del norte y el oeste. Los esclavos también se trasladaban a menudo de una plantación a otra dentro de un mismo país o región. Según Field, los esclavos en América del Norte realizaban trabajos forzados para desarrollar la economía agrícola, en especial con los productos de tabaco, algodón o arroz. A medida que esta economía de las colonias crecía, la esclavitud se convirtió en una institución arraigada y se codificó a través de leyes y prácticas sociales. Así, en los estados del sur, la economía se volvió altamente dependiente de la esclavitud. A medida que Estados Unidos se extendía hacia el oeste, surgieron distintas tensiones entre los estados del sur, los que favorecían más la esclavitud, contra los estados del norte, los cuales dejaban de ver la esclavitud como algo común, pues según Labra, el trabajo realizado por un hombre libre resulta más competente que el realizado por un esclavo. Esto llevó a conflictos políticos sobre la expansión de la esclavitud, con lo que la secesión de los estados del sur y la creación de la Confederación en 1861 marcó el inicio de la Guerra Civil. En el inicio de la Guerra Civil, los estados confederados del sur todavía mantenían la institución de la esclavitud. Los esclavos también desempeñaron roles importantes en el esfuerzo de la Guerra Confederada, puesto que realizaron tareas como trabajadores en fábricas de munición, constructores de fortificación o asistentes médicos. Aunque en 1863 Lincoln emitió la Proclamación de la Emancipación, esta proclamación no liberó automáticamente a todos los esclavos. A medida que la guerra civil avanzaba, un número significativo de esclavos afroamericanos escapaban de las plantaciones y se unían a las filas del ejército de la Unión. Estos afroamericanos jugaron un papel importante como trabajadores, soldados y espías para la Unión. Y tras la victoria de la Unión en 1865, se ratificó la 13ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, con lo cual se abolió oficialmente la esclavitud en todo el país. Economía y esclavismo. Según los materiales de clase e información recopilada, la edad contemporánea se caracteriza por varios cambios significativos. El imperialismo y el colonialismo de las potencias europeas tuvieron un impacto global a través de la expansión de imperios en busca de recursos y mercados que nos lleva a la esclavitud en aquella época. Habían tipos de esclavitud. En primer lugar estaba la esclavitud por deudas, que consistía en el trabajo forzoso con el fin de poder pagar sus deudas. Las personas debían trabajar bajo muy malas condiciones laborales y en donde se les negaban sus derechos básicos y en donde no tenían control sobre sus vidas. A partir de esto se puede observar que prácticamente los sobreexplotaban con el fin que los burgueses las personas que pertenecían a la clase alta tengan ganancias. Incluso hubieron temporadas en donde hacían más de lo que podían vender. Un claro ejemplo de esto son las fábricas, la economía de mercado, el comercio y la agricultura, siendo aquella última la base de la economía en donde tuvieron los tiempos prósperos. Tenían equilibrio monetario y no había inflación. Además, esto proporcionaba suficientes ganancias para el empresario privado, lo que beneficiaba de diversas maneras. Esto fue perjudicial
perjudicial para los de la clase baja, ya que prácticamente los sobreexplotaban, tanto así que algunos llegaban a morir en el trabajo. En segundo lugar, la rapta de personas y la explotación sexual fue otro tipo de esclavitud en donde las personas eran engañadas u obligadas a dejar sus hogares con el fin de ser vendidas como esclavas. Y bueno, estas personas utilizaban diversas industrias como el trabajo doméstico, la prostitución y entre otros. De igual manera era como un negocio muy contribuyente para los involucrados. Por último, existían formas modernas de esclavitud que se hicieron más evidentes. Se empezó a luchar contra ellas, pero no se llegó a erradicar al 100%, siendo uno de ellos los factores que traían mayor ganancia. La abolición de la esclavitud. En la época contemporánea, la abolición de la esclavitud, hablando de una forma más general, surgió entre las guerras que ocurrieron en 1810 a 1820 a 25. Estas guerras generaron un vínculo entre lo que es el movimiento republicano y las causas netamente de la abolición. Sin embargo, este vínculo no fue del todo nuevo en el mundo, ya que en 1804 la colonia francesa de Santo Domingo, quienes fueron los vencedores de la guerra contra Francia, fundaron la República de Haití y abolieron la esclavitud, lo que culminó en una independencia. Este movimiento fue liderado por personas africanas y afrodescendientes. Un ejemplo que podríamos mencionar de abolición es el de Perú, que hasta el siglo XIX la esclavitud seguía siendo una parte arraigada de la sociedad, hasta el 3 de diciembre de 1854, cuando Ramón Castilla decide liberar a los esclavos. Sin embargo, esta decisión no fue del todo efectiva hasta el 5 de enero del 55, de 1855, cuando se da esta derrota al ejército de José Rufino Echenique. En conclusión, la esclavitud en el siglo XIX fue un periodo que marcó la historia. Las rutas de comercio de esclavos afectaron particularmente a las comunidades de África y de América, además de otras regiones. Por ello, la economía comenzó a dividir las naciones, beneficiando a la clase alta y perjudicando a quienes se encuentren en un estado de pobreza. Dicha división fue un factor que contribuyó de manera directa a la guerra civil de los Estados Unidos. Más adelante empezaron a surgir movimientos que finalmente permitieron la abolición de la esclavitud. Eso se logró a través de distintos actos legislativos que ocurrieron en varios países. Lamentablemente, a pesar de ello, este problema persiste en la actualidad. De acuerdo a Rivas, esto se debe principalmente a que las personas en estado de pobreza tienden a ser engañados o amenazados, lo que las coloca en situaciones de explotación laboral bajo condiciones precarias. Según Casadei, actualmente hay dos formas de esclavitud moderna: el trabajo forzoso, el cual comprende el comercio sexual y la explotación laboral, y el matrimonio forzado, en donde las personas son comprometidas en contra de su voluntad. En ambos casos, los derechos humanos de las víctimas son violados, puesto que tanto su dignidad como su libertad son arrebatadas. Esto demuestra la importancia de que se busquen medidas más efectivas para proteger a las personas, como por ejemplo promover la concientización de dichas prácticas y de los derechos humanos.